bien agradecido. Pónganse aquí. Y entonces, siéntanse con confianza. Y bueno, les explico, voy a hacerlo en dos partes. Primero voy a tratar de explicarles lo que es el tanto y el por qué. Y ya con esa base, pues, pasamos a diseñar una figura, ¿no?, de violín, que cada quien pueda hacer la suya, que de eso se trata, ¿no? Es una cuestión personal. El método en realidad no es una cuestión, en la página, sí. Es decir, es un patrón que sirve para que cada persona que lo quiera tenga esa base y haga su propio diseño. Todos tenemos un sentido de la estética y en base a eso los trazos, No sé qué estás pensando. pues, es lo que nos lleva a tener una personalidad. En ese sentido, yo he entendido que en el siglo XVI, en el siglo XVII, trabajaban de esa forma. Es decir, los grandes maestros o los maestros, porque pues, ahí todavía no eran grandes, nomás eran maestros, tenían sus aprendices y se estaban años en el taller, y cuando se querían independizar, pues no podían llevarse ni una viruta. Entonces, si no te puedes llevar la viruta, pues tampoco te llevas mi modelo, pero ya tienes el principio para que tú diseñes tu propio modelo. Entonces, de ahí vemos que hoy en día tenemos esa abanico, ¿no?, de poder escoger que si Bergonzi, que si Montagnana, que si Stradivari, que si Ruggeri, y entonces la gran mayoría de los lauderos hoy en día, pues, se dedica a tomar esos patrones ya hechos, esos modelos, digamos, ¿no? Entonces dicen copia de Guarneri, copia de Bergonzi, copia de esto, de todo, copia de todo. Y en realidad no son copias de nada, son copias a lo mejor de un póster. Y bueno, ya eso es otra cosa, ¿no? Porque sí, en verdad hay réplicas, hay copias y hay hasta remedios, ¿no? Entonces, pero lo que vamos a ver aquí es de dónde proviene ese patrón que nos va a facilitar y a facultar la forma de encontrar nuestra propia forma, ¿no? Ese es el sentido. Y bueno, de dónde proviene el tanto, o cómo es que yo hago esta elucubración y de llamarle así, ¿no? El tanto es una fracción, es una medida, es un número que resulta de lo que nos muestra el primer violín. O sea, Andrea Amati es el primero que muestra un violín y dice, bueno, pues esto es un violín, ¿no? Todavía no se llamaba así, pero dice, esto es un violín. Y ese violín de caja, de extremo a extremo, de aquí a acá, mide 35.4. Hay que decir, y bueno, ya ustedes lo saben, que en ese tiempo el metro decimal no existía. Entonces tenían, se basaban en otro tipo de medidas que lo más recurrido o cómo
en qué se basaban para poder llegar a acuerdos comerciales, había varias medidas, pero especialmente uno que le llaman el brazo, ¿no? El brazo cremonés, que es 48.3. Y entonces el brazo cremonés pues, corresponde a un brazo de una persona de mi tamaño. Yo digo que en esa época era como más chiquitos, ¿no? Pero fíjate que las proporciones luego son muy similares, ¿no? O sea, el tamaño del cuerpo, pero las actitudes como de mano, son de las cabeza, son más o menos mismas. Bueno, ahí yo lo que he encontrado es que el brazo cambiaba ligeramente según la región. Entonces, el brazo cremonés medía 48.3, ¿no? Eso es lo que dije. Y dividido entre 12, porque parece que lo dividían entre 12, cada parte, a lo que le llamaban la onquia, mide 40.02. O sea, es con respecto al tanto, que el tanto mide 39.3, digo 3.93, la diferencia es 0.09, o sea, 9 décimas de milímetro. Una cosita de nada. Pero había otras regiones en el mismo Italia donde el brazo corresponde a la onquia, corresponde a 39.3. Eso yo lo descubrí mucho después de que hice el resultado del tanto. Bueno, esa es más o menos la explicación, ¿no? Entonces, el violín, con esa medida de 35.4, si lo dividimos entre 9, son 9 tantos de 39.3 cada tanto. La cuestión es que esa medida y es lo que ahora a mí me causa como más impacto, es que es una constante. Esa medida es una constante. ¿Cómo empieza mi alucinación, se podría decir, con respecto a eso, ¿no? Y sobre todo para ustedes ya creo que ya se lo saben, pero esta distancia corresponde a esto. O sea, este largo es este ancho y este es este. Entonces, ¿qué quiere decir eso? Que está conformada la superficie en primer plano, o sea, son 3 dimensiones, ¿no? La primera dimensión es el plano, la segunda dimensión es el volumen y la tercera dimensión es la masa. En el volumen, es decir, la superficie, pues es muy sencillo, porque como aquí lo ven, son 2 rectángulos iguales, uno vertical y el otro horizontal, pero son exactamente la misma medida, nada más que pues, este es más corto, este es más largo, este es más angosto, este es más ancho, pero de esa manera se está calculando que la repartición tanto de la superficie como del volumen de aire como de la masa sea el mismo a partir del punto central, que es el centro acústico del instrumento, o sea, donde va el puente. Y entonces, de esa forma, pues ya tenemos un equilibrio, ¿no?
Pero no es solo eso. El tanto empieza a aparecer, como les digo, es una constante. Esto quedó. Entonces esa constante, por ejemplo, la vemos, lo voy a recorrer el violín, en el caracol. Pero no solo en el caracol, sino que es toda la voluta. Entonces son 2 tantos y hasta aquí 2 tercios. Esos 2 tantos, 2 tercios, vamos a hacerlo con, si alguien tiene una calculadora, son como 11 y cacho. Pero aquí más o menos. Sí, como 11, 11.2, 11.3. Es la cintura del violín. Y es el largo del tiracuerda. En las Fs, por ejemplo, son 2 tantos. De la muesca hacia arriba y de la muesca hacia abajo es el otro tanto, lo cual aquí es una circunferencia de 2 tantos. El mango, por ejemplo, se nos dice que es de 13 centímetros. ¿Pero por qué? Y dice, no, pues es que es los 2 tercios de la distancia que existe del stop, del centro acústico, a la orilla. Entonces, 19.6, que, bueno, siempre se nos dice que 19.5, pero porque no podemos medir el instrumento del centro. Aquí está 1 milímetro escondido. Entonces son 19.6, que equivale exactamente a 5 tantos. ¿Y aquí por qué 13? Porque el tanto, siendo una fracción, también se puede fraccionar. Entonces, el tanto se puede dividir en 2 o en 3. Y 1/3 de un tanto es 1.31. 1.31 por 10, pues es el mango. Son 13 y bueno, 13.1. Pero ya el 1 ya se perdió, ¿no? Por cuadrar la cosa. El tanto también lo encontramos aquí. Si se fijan, es del costillar al mortis, o bien de la tapa hacia afuera, es para allá y para acá, pero también es el hacho del instrumento, con sus 2 tapas, ¿no? El diapasón, como eran instrumentos barrocos, eran más cortitos. Pero yo me di cuenta que, por ejemplo, Tartini con el Trino del Diablo llega a sol sostenido. Y déjenme ver si está por aquí. Aquí podemos ver, este es el diapasón, que son 7 tantos. Y en el barroco llegaba aquí, que era el Trino del Diablo. 5 tantos. Ajá, 5 tantos. Lo cual quiere decir que incluso el diapasón fue creciendo conforme a la medida del tanto.
Claro, porque en el barroco incluso hay obras que se tocaban fuera de la tastiera. Sí, Entonces la necesidad fue de ampliar. sí, conforme fue creciendo las exigencias del concierto, ya con Viotti, por ejemplo, pues el diapasón ya estaba creciendo. Lo curioso es que hoy en día tenemos un diapasón de 7 tantos sin realmente tenerlo consciente. Tiene una medida, pero pues dice, pues ¿y esa medida qué onda, no? Son 7 tantos, ¿y por qué 7 tantos? ¿A qué corresponde si el tanto no existe? Ahora, la cuestión aquí es que si, por ejemplo, se dice, ¿no? O se acepta o se cree que la onquia era la medida y sometemos el violín a la onquia, pues entonces, para empezar, la caja nos va a quedar de 36, como si fuera un violín francés, que son enormes y que no sirven, ¿no? Bueno, no es que no sirvan, sirven de otra manera. Pero si uno lo coloca aquí, pues se pasa, ¿no? Stradivari nunca llegó a los 36, pero sí llegó a 35.6 y cachito, lo cual es que esta distancia correspondería 4x4, 16, en lugar de los 15 y 4 o algo así. Pero, aunque la caja crecía de 35.4 a 35.6, el stock se mantenía en el mismo lugar. Lo cual quiere decir que por diseño, a mano alzada, pues le agregaban, sin modificar esta distancia, porque si se modifica esta distancia, se modifica la agitación, se modifica la extensión de la cuerda, y entonces las posiciones pues ya no van a dar. Hay otros todavía más extraviados, ¿no?, que copiaban los violines por, no sé, como los de Tlacotalpan, que copiaron de ojo las ciruelas, ¿no? ¿Qué es esto, no? Y bueno, todo esto está como testores. Si ven, entra dentro de los rectángulos. Pero acá sí se pasa. Este ya rebasó los 35 cuadros. Sí. Bueno, esa es la cosa, ¿no? Aquí vemos, por ejemplo, que la barra armónica pues es la extensión misma del diapasón. Entonces tienes un tanto y un tanto. Claro que para cuestiones acústicas, yo ahorita esta barra la dejé así pues, para hacer esta demostración, pero las hago más cortas, no más, porque le da mayor capacidad de vibración a esta parte, ¿no? Ahora que empecemos a hacer los trazos, se van a dar cuenta de cómo el tanto está inserto en el interior del instrumento. Hay otros métodos muy buenos. Como Denis, que es un francés, que ha sometido, yo no lo conozco, pero según entiendo, lo somete a la proporción áurea.
Y yo digo que el violín no es áureo, y no lo es, más bien está sometido a una regla del 9, al número 9. 9 entre 3, ¿no? Y en dos partes 5 y 4, que también son 9. El 9 pues es como un número mágico. Ok, ¿qué más? Sí hay más, ¿no? Porque siempre va saliendo, pero es lo que yo ahorita les podría decir. Bueno, en la investigación que yo hice, pues me remití especialmente al principio a Mati, a Andrea. Y entonces encontré, después de mucho rebuscar, que existían dos modelos, uno de 35-4 y otro de 34-1, que es lo que decían que era el violín piccolo. Es verdad que ahora, si uno revisa los amatis, pues es muy difícil encontrar esas medidas con toda exactitud, ¿no? Vas a encontrar 34-2, lo cual sugiere que efectivamente es un patrón que te permite de allí partir hacia diferentes modelos, diferentes tamaños. O sea, no es una condición estricta para que un instrumento se pueda crear, pero sí es un patrón que tiene un común denominador, ¿no? Si no, pues ¿cómo le vamos a hacer? Siempre tiene que haber un común denominador. Y entonces yo me tardé bastante tenía mucha desconfianza, pero cuando me di cuenta que la diferencia entre estas dos medidas, la diferencia era exactamente 1-3-1. Y ya cotejándolo contra el tanto, pues, me di cuenta que era un tercio. Eso además me resolvió el problema de la irregularidad de las violas. El caso es que en las violas se auxilia uno del tanto para hacerlas crecer. Crecen por tercios. De ahí que pierdan regularidad, ¿no? Si uno, por ejemplo, ve la viola pequeña, la más pequeñita, dicen es de 39. Pues no es de 39, es de 39-3. La que sigue es de 40.5. Pero si ustedes me ayudan con una calculadora y ven 39.3 más 1.3, pues son 46, ¿no? Entonces no son 45, son 46. Estamos hablando de pero tiene más lógica, ¿no? Que decir, pues es de 45, ¿y por qué es de 45? Pues es que es la mitad. ¿La mitad de qué? Pues no hay mitades. Mitades en las violas de la gama, ¿no? Si se fijan, la que sigue es de 41.9, lo que equivale hoy a 42. Y si le agregan el tanto completo, pues ya nos da una viola gigantesca de 40. ¿Se hacía un tanto más que el violín? 40. Sí. Y entonces era la viola tenor. Entonces, si en el violín son 5-4 y la de 39 son 5-5, pues ya se echó a perder la teoría, porque dice, pues no puede ser a la mitad, porque no es una viola de gama. Las violas de gama van 50 y 50 en el cuerpo, y luego 50 para el mango. O sea, son tres tantos iguales. Aquí no. Entonces, ¿cómo se resuelve esa disfunción de la viola? Pues haces
5/5, pero el centro acústico lo bajas 1/3. Y entonces tienes 5 tantos 1/3 contra 4 tantos 2/3. ¿Y no es 4/6? 4/6. No, pues te queda espantosa. Va a parecer de Matías Castro. Pues, eso lo borras, por favor. Así, ¿no? El cello, dicen, el stop del cello es 40. Pero 40, pues no, es 39/3. O sería 40 si se usa la onquia, que puede ser que por ahí se haya decidido mejor por una cuestión de extensión de cuerda, ¿no? Por la vibración. Pero si uno, y es que esa es la penuria que tenemos aquí en México, que no hay manera de aventarte una mati, y ahorita lo medimos. Ahí están en el conservatorio, ¿no? Los Galeano, que los tienen secuestrados, y pues que si yo voy, pues no van ni a ver la puerta. Pero según lo que he visto, Amati, los chelos de Amati eran de un stop más cortito, ¿no? Todo esto entra en todos los lauderos cremonenses del 17, es decir, los alumnos de Amati, Nicolás, y los alumnos de Stradivari, cuando uno los ve, y ustedes también lo pueden comprobar, son muy parecidos los hombros. Si te vas a otra escuela, de Florencia, no. Pero todos tienen los hombros muy parecidos. Bergonzi, pues es como una mezcla entre Guarneri y Stradivari. Pero estas curvas las tiene muy parecidas, ¿no? ¿A qué nos remite eso? Pues que el compás era el mismo. Y ya lo que variaban eran las Cs y las curvas, ¿no? Porque abrían o cerraban el compás un poquito más, un poquito menos. Sin embargo, bueno, aquí creo que no me va a dar, pero sí, ya vimos que estos son 2 tantos, ¿no? La F. Y aquí, de punta a punta, son 2 tantos. O sea, eso pues, tiene que ir sorprendiendo a todo el mundo, ¿no? Dice, pues es eso. ¿Pero por qué? ¿De dónde? ¿A qué horas? A ver, revísate. La cosa es que es una constante, es un número constante que tiene un significado. Y pues no sé todavía, a lo mejor algún día me llega con claridad, o a alguien más, pero sugiere que el violín es más que un instrumento, es como una cápsula del tiempo, en donde está lanzando un mensaje de una perfección y de una constante, ¿no? Y de un equilibrio, es como un equilibrio. Entonces, yo soy ateo, ¿no? Pero a lo que ellos no, ellos eran muy, muy católicos. Entonces, no existía el metro, pero es una coincidencia muy grande que sea 1-3-1, o sea, la divina, ¿cómo le llama? La Santísima Trinidad. 3-9-3. No, pero el tercio es 1-3-1. Ah. Y que está además dividido entre 3, que es exactamente lo mismo. Ajá, sí. Fíjate que, o sea, en realidad,
la medida patrón, o sea, ¿cómo se dice? El denominador es el 131 y no 393. Son 27 partes entonces, porque cuando uno diseña, y ahorita se van a dar cuenta, cuando uno diseña el violín, tienes que recurrir al tercio, así por fuerza, ¿no? Entonces, si el violín lo dividimos en 3, 3, 3 y 3, o sea, ¿sí? Podría ser que es Padre, Hijo y Espíritu Santo. Ya está muy chorreado, Que no. pero pudiera ser, ¿no? ¿Quién sabe? Habría que algún día que salgan más documentos, pues ver si por ahí va la cosa, ¿no? Que también estaría como muy extraterrestre, porque ¿cómo iban a conocer los centímetros antes de que los inventaran? A lo mejor ya lo sabían y no lo habían querido decir. Pero si ya lo conocían, entonces ¿para qué inventaban el brazo? Bueno, eso es algo que va a quedar ahí pendiente, ¿no? Ya está el café. Pues pausa y pasamos al café, o si tienen alguna pregunta.